Dice el Salmo 103, 1 y 2. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias a Dios porque en esta semana hemos recibido grandes beneficios de nuestro Dios. Hoy por la mañana Dios nos permite un nuevo día en el cual podemos tener este deseo de poder estar aquí en su casa y nos vamos a gozar en el nombre de nuestro Dios, adorándole, glorificando y también escuchando su santa palabra. Vamos a orar poniendo en las manos este programa y todo lo que se vaya a realizar en este día. Padre Celestial, gracias te damos por su presencia primeramente aquí con nosotros. Gracias por tus bondades, tus misericordias. Gracias, Señor, porque nos das vida y salud hasta este momento. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y gracias también por mis hermanos que están a través del Facebook, también participando de este culto. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que todo lo que hagamos en esta hora, Señor, glorifique tu nombre y sea también para edificación de cada una de nuestras vidas. Gracias por tu presencia y gracias por tu bondad y misericordia en esta hermosa mañana. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Voy a invitar, hermanos, a que abran en sus Biblias, busquemos en nuestras Biblias y busquemos allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 10. Nada más 10 versículos de este capítulo 15 de primera a los Corintios. Nos ponemos en pie una vez que lo hayamos encontrado, hermanos, y vamos a darle lectura a este pasaje. Primero a los Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 10, y lo vamos a hacer de una forma alternada. Yo inicio con el versículo 1, ustedes el segundo, y así en el versículo 10 lo vamos a unir todos juntos. Amén, hermanos. Amén. Bien, gracias a Dios. Vamos a darle lectura a este hermoso pasaje. Dice de la siguiente manera, el versículo 1, dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un cautivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gracias a Dios por su gracia, y como dice, su gracia no ha sido en vano para cada uno de nosotros. Así pues, permaneciendo de pie, hermanos, vamos a glorificar a nuestro Dios. Vamos a pedir a tu hermano Efraín y Benjamín que nos acompañen en este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a cantar los coros. Este es el número 14, muy conocido. Dios está aquí. Y enseguida de ese vamos a cantar el número 15, venimos ante ti, Señor. Primero el coro número 14, Dios está aquí. Aleluya.
Bien, gracias a Dios por estos hermosos coros. Solo tú eres digno, dice, de que podamos alabar y glorificar su nombre. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que están aquí presentes en este culto presencial. Otros hermanos quizás también quisieran estar, pero bueno, por las recomendaciones que nos han pedido, pues no pueden estar, pero esperamos en Dios que más adelante ya podamos reincorporarnos, más que nada también los niños y los adultos mayores también. Gracias a Dios, hermanos, por esta mañana, gracias a Dios por los que están a través de Facebook. Queremos darle gracias a Dios por este tiempo, y una de las cosas por la cual hemos venido en esta mañana es para poder escuchar la palabra de Dios y bueno, solamente orar por este tiempo para que nuestro hermano Jorge, en este caso, pueda compartir la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Voy a pedir a nuestro hermano Agustín Hernández que nos diera una oración pidiendo dirección, petición, para que nuestro hermano Jorge pueda compartir la palabra de Dios y que pueda llegar a nuestros corazones y que podamos hacer nosotros los cambios, o que Dios haga los cambios en nuestras vidas a través de su palabra. Vamos a orar, nuestro hermano Agustín, para poner en las manos de nuestro hermano Jorge, y después daremos el tiempo a nuestro hermano pastor. Bendito Dios Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra es viva, y pedimos, Dios, en este momento que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe, que sea tu Espíritu Santo quien hable a través de nuestro pastor, y sea tu palabra expuesta en esta mañana para recibirla con fe, con poder, y puedas dar ese cambio que nuestras vidas necesitan. Gracias te damos porque sabemos que tú tienes una palabra especial para nosotros en esta mañana. Ponemos en tus manos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya damos el tiempo a nuestro hermano pastor porque Alberto Ramírez. Gracias a Dios por este día tan especial que nos permite nuestro Dios para reunirnos y meditar en su palabra y poder cantar y estar juntos adorándole como nuestro Dios se lo merece. Gracias a Dios por ustedes que han podido llegar a este culto aquí en el templo, pero también gracias a Dios por los que están con nosotros conectados ahí en el Face. Y vamos a ver la palabra de Dios. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Ya leímos hace ratito los versículos del 1 al 10. ¿Sí? Vamos a ver el mensaje basado en el versículo 10. Versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Si usted lo tiene ahí, ese versículo, lo voy a leer en voz alta y me sigue con su lista. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí? Pablo, que es el que escribe estas palabras, es el apóstol Pablo quien escribe esta carta a los Corintios. Por lo que yo veo en este versículo 10, y bueno, en todos sus escritos de Pablo, Pablo se consideraba a sí mismo una persona agraciada, una persona agraciada, una persona bendecida por Dios, alguien en quien Dios había manifestado su gracia en gran manera. Sí, solamente en este versículo el apóstol Pablo se menciona como una persona agraciada, si se fijan ustedes, 3 veces en este versículo 10. ¿Sí? Si se fijan, dice Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Luego dice después: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y luego después dice: antes he trabajado más que todos ellos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí? Qué importante la gracia. Pablo la menciona aquí y menciona que él se siente así lleno de gracia, ¿sí? Lleno de esa gracia de Dios. Y podríamos
preguntarnos entonces nosotros, ¿qué es gracia? ¿Sí? Si Pablo está hablando de tantas veces de la gracia y Pablo se siente como una persona agraciada por Dios, entonces podemos decir nosotros, preguntar qué es gracia, ¿sí? Y dejen decirle dos cosas acerca de la gracia. La primera, en el idioma hebreo, la expresión hebrea que traduce gracia implica, ahí les va, una actitud muy grande de benevolencia gratuita por parte de Dios. ¿Sí? Una actitud muy grande de benevolencia gratuita por parte de Dios. ¿Sí? Eso es en el idioma hebreo. ¿Sí? Y esta misma actitud de benevolencia gratuita por parte de Dios se concreta en los bienes que el receptor de la gracia obtiene. ¿Sí? Esta benevolencia gratuita de parte de Dios se concreta en lo que el que recibe la gracia obtiene. ¿Sí? De esa benevolencia gratuita de parte de Dios. Eso pueden ser bienes materiales, económicos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hablando del idioma hebreo, pues encontramos a hombres piadosos que le servían a Dios, ¿sí? Y eran agraciados por parte de Dios con riquezas materiales. ¿Sí? Vemos a los patriarcas como Abraham, como Jacobo, como Isaías, eran hombres muy ricos, muy llenos de bienes. ¿Sí? Vemos incluso a José, después de pasar por mucho sufrimiento, llega a ser un hombre lleno de gracia de Dios, receptor de mucha benevolencia por parte de Dios. Encontramos un Job, ¿sí? un Job muy rico, más que todos los hombres ricos del territorio donde vivía él, más rico que todos. Encontramos un Salomón, ¿sí? Lleno de riquezas, ¿verdad? Entonces vemos hombres así que eran receptores de la gracia de Dios, y así se consideraba Pablo, quizás como pensando en alguno de ellos, ¿sí? Pero ya en el contexto cristiano, ya estamos hablando ahora en el Nuevo Testamento, ya pasamos al idioma griego y encontramos el concepto de la gracia como un don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre. ¿Sí? Un don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre. Así como encontramos también este don gratuito como el acto de amor inmerecido de Dios hacia el hombre pecador. ¿Sí? Encontramos el acto de amor inmerecido de Dios hacia el hombre pecador que somos nosotros. ¿Sí? Encontramos ese acto inmerecido de Dios hacia nosotros. Es un don gratuito, un regalo de Dios. Eso es la gracia. Pablo sabía esto. Pablo sabía esto de la gracia. Y por eso Pablo se consideraba una persona lleno de la gracia de Dios, agraciado por Dios. Y vamos a ver nosotros en esta mañana este tema que le he titulado de la siguiente manera, tomándolo de este versículo: por pura gracia de Dios. ¿Sí? Por pura gracia de Dios. Así como Pablo era una persona que se consideraba lleno de la gracia de Dios y se consideraba que él era lo que era, estaba ahí solamente por la pura gracia de Dios, así nosotros hoy en día deberíamos considerarnos como Pablo, personas que por la pura gracia de Dios se han hecho grandes cosas en nosotros, solamente por la gracia de Dios. Y vamos a ver nosotros, tomando este versículo y algunos otros versículos que vamos a ver por ahí, vamos a ver qué es lo que ha pasado en nuestra vida por la pura gracia de Dios. ¿Sí? ¿Qué ha pasado en nuestra vida por la pura gracia de Dios? Tomando el ejemplo de Pablo, vamos a ver 3 cosas que han pasado en nuestra vida por la pura gracia de Dios. Primero, Dios nos ha salvado. ¿Sí? Primeramente, Dios nos ha salvado por su pura gracia, solamente por la gracia de Dios. Pablo dice la primera parte de este versículo 10, dice Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy.
¿sí? Por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿sí? No importa quién fue Pablo, no importa quién había sido Pablo antes, porque Pablo dice, si recuerdan, leímos el versículo 8 y el versículo 9 también aquí, Pablo nos dice quién había sido él. Dice Pablo: y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Sí? ¿Quién había sido Pablo? Pues así nada más en esta palabra dice Pablo: un perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Un perseguidor de la iglesia, alguien que azotaba a la iglesia, que perseguía a la iglesia, buscaba a los cristianos para encarcelarlos e incluso permitir que fueran asesinados. ¿Sí? Pablo había sido esta clase de persona, pero ahora Pablo era un cristiano, un discípulo de Jesús, un apóstol, dice, un apóstol, el último dice, como un abortivo, pero un apóstol. Y dice: esto es por la gracia de Dios, dice. Por la gracia de Dios soy lo que soy, no soy nada más. Ahora soy un cristiano, un discípulo, un apóstol, alguien salvado, amado, perdonado. Eso era Pablo en este momento, y no importaba lo que había sido antes. Así mismo nosotros también, no importa lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Pablo mismo lo dice en Efesios 2, 8 y 9, ¿sí? Por la gracia de Dios somos salvos, ¿sí? Por gracia de Dios somos salvos. Y esto dice, no es por obras, no es por lo que hayamos hecho nosotros. Efesios 2, 8 y 9. No es por lo que podamos hacer nosotros, ¿sí? Es por lo que Él hizo por nosotros. No importa quién eras tú y lo que hayas hecho antes. Cristo Jesús, por su gracia, por la gracia de Dios, pagó por ti, porque murió en la cruz por ti cuando eras un pecador. Así lo hizo por cada uno de nosotros. Romanos 5:8 también nos dice esto. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? La gracia de Dios es ese acto inmerecido de amor de parte de Dios hacia el hombre pecador. No importa lo que hayas sido antes, lo que hayas hecho antes, Cristo Jesús murió para salvarte, ¿sí? Para salvarnos, por su pura gracia. Por su pura gracia, Él murió para salvarnos. Podemos pensar de tres cosas. Uno, de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Antes el pecado, a cada uno de los que hemos sido salvados de la esclavitud del pecado, el pecado nos tomaba y nos hacía hacer lo que Él quería. Eso menciona Pablo en la carta a los romanos. ¿Sí? El pecado atrapa a la persona y la hace hacer lo que el pecado quiere que haga. Lo domina, lo controla. Pero cuando nos aferramos a la gracia de Dios, entonces nos salva de esa esclavitud del pecado, y Dios ya no permite que el pecado nos esclavice. Y ahora ya no hacemos lo que hacíamos antes, cuando el pecado nos tenía controlados. ¿Sí? Él nos salva de la esclavitud del pecado. Dos, nos salva de la condenación del pecado, del castigo del pecado. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, por su gracia, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por su gracia nos libera del castigo del pecado. Dice Juan 5:24: el que oye su palabra y cree en el que me envió, ¿sí? Tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nos libera del castigo del pecado. Y tercero, también por su pura gracia nos libera de nuestra vana manera de vivir. De nuestra vana manera de vivir. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Teníamos una vida vana. ¿Sí? Un muerto no hace nada. ¿Sí? Un muerto ya no hace nada. Y nosotros estábamos muertos así. Nada bueno. Estábamos ahí haciendo puras cosas malas en nuestra vana manera de vivir. Pero de ahí nos rescató el Señor. ¿Sí? Él nos dio vida. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. ¿Sí? Pablo dijo que él era el peor de los pecadores, que él había sido el peor de los pecadores.
Y podemos pensar nosotros, no podemos nosotros ser tan malos, que no alcance la gracia de Dios para salvarnos de todo eso. ¿Sí? La gracia de Dios es superior. Y Pablo lo dice de esta manera. Pablo dice en 1 Timoteo 1:15 que él fue el peor de los pecadores, mas sin embargo la gracia de Dios lo alcanzó. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para disfrutar de esta salvación por la pura gracia de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Solo tenemos que reconocer que no merecemos ese amor de Dios, no merecemos su gracia, no merecemos esa salvación que nos ofrece, no merecemos eso. No lo merecemos porque éramos pecadores, ¿sí? O porque somos pecadores. No lo merecemos. Tenemos que reconocer eso y pedirle perdón a Dios y decirle que nos perdone, que ya no queremos vivir esa vida. Queremos comenzar una vida nueva, diferente. Y lo segundo que tenemos que hacer es aceptar su salvación como un regalo, ¿sí? Aceptar esa salvación como un regalo. Porque es por su gracia, es porque Él ha querido hacer eso. Él quiso morir en la cruz por nosotros para salvarnos. Por eso, ¿sí? Por su pura gracia nos ha salvado. Segundo, también por su pura gracia nos ha transformado. ¿Sí? Por su pura gracia Dios nos transforma. Dice el apóstol Pablo en este versículo 10 que estamos leyendo, dice la segunda parte de este versículo: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Sí? Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo ahora era una persona transformada por la gracia de Dios que lo había salvado. También esa gracia lo había transformado. Y Pablo dice: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Todo el que acepta la gracia de Dios y vive bajo la gracia de Dios será transformado a una vida nueva. Dice 2 Corintios 5:17, el mismo apóstol lo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Por su pura gracia nos transforma, nos ha transformado, como transformó a Pablo cuando era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Y ahora Pablo dice: su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Sí? Por la gracia de Dios ahora soy una persona nueva, diferente. Ahora estoy haciendo esto que estoy haciendo ahora. ¿Sí? Cuando aceptamos seguir a Jesús y le entregamos nuestra vida, no importa el peor pecado que hayamos cometido, no importa los peores pecadores que hayamos sido, Dios, con su Espíritu Santo, inicia un proceso de santificación y transformación en nosotros para hacernos personas nuevas. El apóstol Pablo lo escribe en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 4 al 6. El apóstol lo escribe ahí escribe ese proceso de transformación. Y sí quisiera leerles estos versículos que considero que son muy importantes para este proceso de transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Tito capítulo 3, versículo 4 y 6, y regresamos ahorita a este versículo 10 de 1 Corintios. Tito 3, versículos 4 al 6, se los leo. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Sí? Él nos ha transformado, es un proceso de transformación que Él hace en nuestra vida. Y por eso el apóstol Pablo dice: su gracia no ha sido en vano para conmigo. No ha sido en vano que la gracia de Dios trabaje en mí. Me ha salvado, me ha rescatado, ¿sí? Pero no solamente me ha salvado y me ha rescatado y me ha dejado ahí a la deriva a ver qué pasa. No, me ha hecho una persona nueva, me ha transformado. Ahora soy una persona nueva, una persona transformada. Por eso podemos decir que no es en vano aceptar su gracia y permanecer en ella, permanecer en esa
gracia. Pablo se dio cuenta que se transformó en una nueva persona, y Pablo dice, por su gracia, ¿sí? Por su gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Necesitamos darnos cuenta nosotros también que el Espíritu Santo empezó a trabajar en nosotros al salvarnos, al rescatarnos, al traer a nosotros, ¿sí?, ese reconocimiento de que éramos pecadores y de que necesitábamos a Cristo en nuestra vida, pero también al empezar a trabajar en nosotros para hacernos nuevas criaturas y empezar a vivir una vida nueva. Necesitamos darnos cuenta de eso, ¿sí?, y creer que el Espíritu está trabajando en nosotros, creerlo, ¿sí?, creer que por la pura gracia de Dios, ¿sí?, tú puedes ser una persona transformada, una nueva criatura. Y por último, también podemos ver nosotros en este versículo 10, podemos ver también la tercera parte que dice el apóstol Pablo: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿sí? Por su pura gracia, por la pura gracia de Dios, nos ha dado la oportunidad de servirle, ¿sí? Por la pura gracia de Dios nos ha dado la oportunidad de servirle, nos ha dado la oportunidad de trabajar para Él, de trabajar para Él. Qué bendición, ¿verdad? Poder trabajar para el Rey de Reyes, poder trabajar para el Señor de Señores. Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, ¿sí?, el que no quería saber nada de Jesucristo, ahora es, podemos decir, Pablo lo dice así, el mejor obrero, el mejor trabajador. Porque Pablo dice, antes dice él, he trabajado, dice, más que todos ellos. ¿A quién se refería él? A los demás apóstoles, ¿sí? Porque atrás menciona a los demás apóstoles, menciona a Pedro, menciona a los demás apóstoles, y dice, al último se me apareció a mí. Yo fui el último, dice Pablo, como un abortivo, como alguien que no iba a nacer, ¿verdad? Pero pues a final de cuentas nació, y pues aquí estoy, el último de todos, ¿verdad? El más pequeño, dice, pero he trabajado más que todos ellos. Más que todos ellos, ¿sí? Pero ¿qué dice Pablo? Con toda humildad y con toda sencillez dice, pero no yo, ¿sí? No yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿sí? Qué bendición que Pablo tuvo la oportunidad de servir a Jesucristo, a pesar de haber sido, ¿sí?, quien había sido, a pesar de eso, ¿verdad? ¿Tú escogerías a alguien para que te sirviera, habiendo sido una persona que primero pues hablaba mal de ti, te criticaba, asolaba a tu familia, a lo mejor a tu empresa, hacía daño a tu empresa, y de repente dices, te invito a trabajar conmigo, vente a trabajar conmigo, ¿sí? ¿Lo escogerías? Pues quién sabe, ¿verdad? Te la pensarías, ¿sí? Pero Jesucristo lo toma a Pablo y dice, trabaja conmigo, ¿sí? Eso es gracia, ¿sí? Eso es la gracia, por la pura gracia de Dios, ¿verdad? Pablo estaba trabajando para Jesucristo, ¿sí? Pablo reconocía que su labor en Cristo era de mucha responsabilidad. Pablo reconocía que el trabajo que él estaba haciendo requería mucho esfuerzo y dedicación, y lo hacía él con ganas, porque dice, yo he trabajado más, ¿sí?, más que todos ellos. Pedro era muy trabajador, ¿sí? Pedro trabajaba tremendamente y lo vemos ahí haciendo muchas cosas y milagros y resurrecciones, tantas cosas. Pero Pablo dice, pero yo he trabajado más, ¿sí? Él consideraba que su trabajo había sido de más esfuerzo, de más dedicación. Pero él dice, pero no he sido yo, ¿sí? No he sido yo. Y eso es lo que tenemos que considerar, ¿sí? Considerar que Él nos dio la oportunidad por su gracia de servirle, pero también Él está con nosotros ahí sirviendo. Dice Pablo, no soy yo, ¿sí? Es la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo, ¿sí? Dijo Jesucristo cuando envió a los apóstoles a que fueran y predicaran y enseñaran, que predicaran, bautizaran, enseñaran o que hicieran discípulos, ¿sí? Dijo Jesucristo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pablo consideraba esta oportunidad de servir como venido de la gracia de Dios, y consideraba que no estaba solo en esta tarea,
La gracia de Dios estaba allí con él, fortaleciéndolo, animándolo, capacitándolo, equipándolo. Porque constantemente, ¿sí?, el Señor se presentaba delante de Pablo y le decía: ánimo, Pablo, ánimo. Ahí en el libro de los Hechos lo podemos ver en algunas ocasiones. ¿Sí? Ánimo, Pablo, aquí estoy contigo, sigue adelante. ¿Sí? A veces por medio de sus ángeles, allá cuando estaban naufragando, ¿sí?, dice Pablo que de repente Pablo se le presenta a los del barco y les dice: ¿sabe qué? ¿Sí? El Señor a quien sirvo, ¿sí?, ha enviado su ángel que ha estado conmigo aquí y me ha dicho que ninguno se va a morir. Así que vamos a echarle ganas, hay que comer y vamos a echarle ganas a todos, nadie se va a morir. ¿Sí? Ahí estaba el Señor siempre con Pablo. Por eso Pablo dice: no soy yo, dice, es la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios está siempre ahí. ¿Sí? Consideremos esto para nosotros también. El Señor que nos ha salvado, el Señor que nos ha transformado, también nos ha invitado a servir y nos ha dado la oportunidad de que le podamos servir. Reaccionemos y respondamos a la gracia de Dios. ¿Sí? Respondamos a la gracia de Dios. No te quejes de servirle a Él si por gracia te ha elegido. ¿Sí? No te quejes. Dale gracias. Qué bueno que me elegiste para servirte. Tampoco te sientas menos si Él te ha pedido servirle. Tampoco digas: ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué no llamó a aquel que ya tiene tantos años en el Evangelio? ¿Por qué me ha llamado a mí para que yo haga esto? ¿Sí? Recuerda que es por su pura gracia. ¿Por qué a mí que soy mujer? ¿Por qué a mí que soy joven? Decía Jeremías: es que yo soy un niño, ¿por qué a mí? ¿Sí? Es por su gracia. Por su gracia Él dice: te quiero a ti. ¿Sí? Por su gracia Él dice: quiero que tú me sirvas. Así que no te sientas menos. Sírvele a Él, porque Él va a estar ahí contigo para animarte, para equiparte, para prepararte, para que le sigas sirviendo como Él quiere que le sirvas. Terminamos con esto. 3 cosas debemos hacer para corresponder a esta gracia de Dios. 3 cosas debemos hacer para corresponder a esta gracia de Dios. Primero, hay que vivir agradecidos toda la vida. Toda la vida hay que vivir agradecidos con Dios, porque nosotros no lo merecíamos. ¿Sí? Nosotros no merecíamos que Él muriera por nosotros. Nosotros no merecíamos que Él nos rescatara de nuestra vana manera de vivir. No lo merecíamos nosotros. Pero sin embargo, lo hizo. Vivamos agradecidos toda la vida de que no somos las personas que éramos antes. ¿Sí? Y segundo, vivamos esa nueva vida que Dios nos ha dado. Él ya nos ha transformado. Él ya ha hecho cambios en nosotros. Vivamos de esa manera. No regresemos atrás. No volvamos a la vida vieja. Vivamos de la manera, ¿sí?, que Él quiere que vivamos. Él nos ha transformado para que vivamos una vida nueva. Él te ha elegido para que vivas una vida nueva. Por eso te ha transformado y ha trabajado con su Espíritu Santo en ti. Imagínate cómo se sentiría Él si de repente tú regresas atrás y dices: yo no quiero saber nada de Dios. Desprecio la gracia de Dios que me ha salvado y me ha transformado y yo me vuelvo atrás. ¿Sí? ¿Cómo se sentirá nuestro Dios? Que voluntariamente dio su vida por ti. ¿Sí? Que voluntariamente ha trabajado en tu vida para hacerte una persona nueva. Vivamos la nueva vida que Dios nos ha dado. Vivamos de esa manera, como dice Pablo, ¿sí? Somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vivamos en esas cosas nuevas. No intentemos ni siquiera dar un paso para atrás. Vayamos hacia adelante, porque Él todavía está haciendo cambios en nosotros. Él todavía tiene muchas cosas que transformar en nosotros. Tal vez tú digas: pero es que yo no me siento bien, es que yo siento que de repente caigo en esto, caigo en aquello. Es que todavía el Espíritu Santo tiene mucho que trabajar en ti. Déjalo que trabaje en ti. Vive la nueva vida que te está dando, pero permítele que siga trabajando en ti. Deja que Él quite esa ira, ese coraje, esos celos, esas amarguras, esos traumas que todavía en tu vida están. Deja que Él te los quite. ¿Sí? Deja que Él te los quite. Vive la nueva vida que Él te está permitiendo, porque
por gracia Él quiere que llegues a ser una persona perfecta. Y tercero, hay que vivir sirviéndole permanentemente. Vivir sirviéndole permanentemente. Pablo termina su vida diciendo: he peleado la buena batalla, ¿sí? He acabado la carrera, he guardado la fe, estoy listo para ser sacrificado, ¿sí? Hasta el final de su vida Él sirvió, libre o encarcelado. Él seguía sirviendo permanentemente al Señor, ¿sí? Vive sirviendo, hay que vivir sirviéndole permanentemente. Así, de esa manera podemos corresponder a su gracia. Hay que vivir agradecidos toda la vida. No tenemos con qué pagarle lo que ha hecho por nosotros. Hay que vivir la nueva vida que Dios nos ha dado. Vivamos como nuevas criaturas, no volvamos atrás. Y hay que vivir sirviéndole permanentemente. Vivamos sirviendo a nuestro Dios de esa manera. ¿Estás agradecido con la gracia de Dios? Amén. Por pura gracia de Dios, Él ha hecho grandes cosas en Pablo, pero también lo ha hecho en nosotros. Vivamos agradecidos con Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana agradecemos tu gracia que ha trabajado en nosotros. Agradecemos, Señor, que porque tú quisiste voluntariamente, entregaste tu vida por nosotros para salvarnos, para rescatarnos de nuestra mala manera de vivir, para liberarnos, Señor, de aquellos vicios, de aquellos pecados en los cuales vivíamos antes, pero sobre todo de ese pecado, Señor, que nos estorbaba para poder ir al cielo contigo. Gracias porque por tu gracia nos rescataste de eso. Pero también gracias porque has hecho cambios en nosotros y ahora no somos esas personas que antes éramos. Somos personas nuevas, transformadas, nuevas criaturas, y sigues trabajando en nosotros, Señor. Gracias por ello. Sigue trabajando con nosotros. Seguimos adelante dando pasos firmes hacia adelante en esta transformación que estás haciendo con nosotros. Pero también, Padre, gracias por ese ministerio que nos has encomendado. Gracias por ese servicio que nos has dado a cada uno de nosotros para servirte y para hacer tu voluntad. Estamos en tus manos, Señor, y seguimos adelante firmes, Señor, sirviéndote hasta el final de nuestros días. Te damos las gracias y la honra y la gloria sean para ti, por tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Bien, hermanos, pues gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por la vida del apóstol Pablo, una vida que Dios transformó, porque también él dejó que Dios lo transformara de un perseguidor a un predicador, un apóstol de Jesucristo, llevando las buenas nuevas en todas partes. Y vemos más que nada también la vida de Pedro, un hombre pues, muy impulsivo, pero Dios lo transformó, como también a Juan, a Jacobo, los denominados hijos del trueno. Y así también Dios espera de cada uno de nosotros, porque como dice la palabra, como dice Pablo, gracias a Dios que su gracia no ha sido en vano, pero realmente valoremos más que nada todo eso. No lo merecemos, pero gracias a Dios porque estamos aquí y estamos con esa actitud de poder glorificar a Dios por todo lo que Él ha hecho. Vamos a seguir adelante, hermanos, gracias a Dios, y vamos a pedir a nuestros hermanos de la alabanza que nos dirijan en otro momento para glorificar a nuestro Dios en este hermoso día. Puestos de pie, hermanos, vamos a entonar un coro más. Este es el coro número 69, de Gloria en Gloria. Coro número 69.
Juan Santos, que nos pueda apoyar para poder recoger las ofrendas, cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pablo en los Corintios, cada uno de él como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama a cada hombre. Dios quiere que seamos dadores alegres, pero también de corazón lo podamos hacer. Vamos a recoger las ofrendas con mi hermano Juan Santos. ¿Cuánto reconocen en esta semana que Dios ha sido fiel con nosotros? Amén. Dios es siempre fiel y siempre nos ama y nos da siempre la oportunidad de poder agradecer. Nos ponemos aquí, hermanos, por favor. Vamos a dar gracias a Dios por los diezmos y ofrendas de esta mañana. Señor y Dios, estamos agradecidos contigo porque nos permite estar aquí, Señor, en este lugar santo. Gracias porque nos da la oportunidad de convivir con los demás hermanos, Señor. Gracias porque en esta mañana también, Señor, has permitido, Señor, que podamos dar un poquito de lo mucho que tú nos das, Señor. Ayúdanos para siempre ser agradecidos contigo, Señor, y así, Señor, vamos a hacer siempre tu voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, no sé si hay algún anuncio que dar a conocer. Aparte de que, bueno, hoy por la tarde a las 6, nuevamente el culto presencial aquí. Si ven que se vienen las nubes antes de las 6, pues vengan a las 5:20. Estemos aquí un poquito. Vamos a orar para finalizar este culto. Bueno, no sé si hay algún anuncio. Solo para recordar a los jóvenes que tenemos reunión ahorita terminando esta actividad. Ok, entonces la reunión de jóvenes terminando la actividad. Muy bien. Pues hermanos, vamos a pedirnos en oración, vamos a pedir al Señor que nos ayude y que este día sea siempre una bendición para cada uno. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bendición de poder estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra que nos hace ver realmente, Señor, quiénes somos delante de ti. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por la cual tú nos has llamado para poder servirte, para poder ser transformados a los hijos que tú quieres que seamos, Señor. Síguenos ayudando, fortaleciendo, Señor. Bendice a los hermanos que no pudieron estar con nosotros, pero que también pudieron estar con nosotros a través del Face. Que tú les bendiga, les ayudes, y que hoy por la tarde, Señor, nuevamente tener este culto en este lugar a las 6 de la tarde, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a todos mis hermanos, a los que están enfermos, a los que están en una situación difícil, ayúdenles y muéstrales su amor cada día, Señor. Nos ponemos en tus manos y que al salir de este lugar, tú nos lleves con bien a nuestros hogares y nos guardes siempre muy cerca de ti. Agradecidos estamos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.